Tengo una línea y me da muchísimo gusto saludarte. Querido gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Alejandro, hoy presentaron el informe trimestral de Banco de México. Plantean cómo se ve el futuro y cómo se ve desde el Banco de México. Sí, el día de hoy dimos a conocer tanto la actualización de nuestros pronósticos de Ujú. crecimiento como de inflación. En la parte de crecimiento seguimos con el formato que habíamos adoptado en el trimestre anterior, donde en lugar de un escenario central presentamos tres escenarios, dependiendo de la severidad y el tipo de recuperación que pudiera presentarse para este y el año siguiente. Del trimestre anterior a este, la verdad es que la afectación fue mucho más pronunciada en el segundo trimestre de lo que se había anticipado, así que se revisan a la baja para este año los tres escenarios o los correspondientes a los que se tenían hace 3 meses, tanto el que planteaba una recuperación tipo en B profunda y en U profunda. Así que para este año revisamos de un intervalo de hace 3 meses de una contracción de 4.6 a 8.8, en esta ocasión una contracción de 8.8 a 12.8. Esto refleja esta mayor contracción ya observada y registrada en el segundo trimestre y también la recuperación que se prevé hacia adelante. Podemos decir que obviamente estará dependiendo de las características que tenga la pandemia, y para el año siguiente el intervalo es de un crecimiento de 1.3 a uno de 5.6%. Hay que ser un poco claros en esto, Alejandro, que no es que esté en un intervalo, sino que hay una gran volatilidad, hay una gran cantidad de incógnitas que impiden hacer análisis más o menos precisos, ¿no? Sí, de hecho la intención de no presentar un escenario central y un intervalo como usualmente lo hacíamos era precisamente dar a entender que pues, los escenarios pueden ser muy variados. Destacaría que de todas maneras, dado lo que ya se observó de contracción, en los tres casos están la trayectoria final en diciembre de 2021 se encuentran por debajo de lo que se había comentado, incluido en el informe trimestral de hace 3 meses, lo cual ilustra pues que hemos estado enfrentando una contracción mucho más severa, mucho más compleja y más generalizada de lo que se había previsto originalmente. La percepción es que llamamos de salida. Bueno, yo creo que aquí es importante distinguir que si bien los datos al interior del segundo trimestre muestran una afectación muy marcada en abril, con otra afectación pero de menor grado en mayo y cierta inflexión al alza en junio, y dependiendo del tipo de indicador que se tome, esta inflexión o de recuperación puede ser más vigorosa en el caso, por ejemplo, de las manufacturas, y mucho más tenue en el caso de los servicios y especialmente en algunos como el de alojamiento y alimentos preparados, donde realmente es muy menor esa recuperación en junio. Así que yo creo que todavía, si bien ya se ve una inflexión en junio respecto a abril-mayo, sí destacaría que pues esto va a depender de cuáles son las políticas de pues distanciamiento social y de prevención por el lado sanitarias a fin de reducir el contagio. Claramente seguimos pues dependiendo de esta dinámica y de poder contar con un tratamiento o eventualmente con una vacuna que ya pudiera permitir una normalización un poco más franca. Alejandro, la inflación está tomando velocidad. ¿Cómo se ve en esta actualización de expectativas? Sí, los pronósticos de inflación para los trimestres más inmediatos sufren un incremento, si bien transitorio. Los de 12 a 24 meses se mantiene tanto en términos de la inflación general como subyacente alrededor de 3%. Y Ajá. este incremento en los más inmediatos, pues tiene que ver con lo que hemos visto, pues en los últimos meses ha habido un aumento en la inflación después de que tocó su nivel más bajo en abril en este año. Ha comenzado a subir tanto la general como la subyacente, reflejando dos tendencias muy marcadas. Es una tendencia al alza en los alimentos, que tienen variaciones anuales, pues la verdad, alrededor de 7%, y una desaceleración también generalizada por el lado de los servicios. Ahora, curiosamente, a diferencia de otras economías, en el caso de México, el aumento de los alimentos ha sido más pronunciado,
La caída en los servicios ha sido menos pronunciada que en otras economías y además los ponderadores no ayudan porque tenemos una ponderación mayor en alimentos y menor por el lado de servicios. Pero en general y hay un recuadro sobre ello en el informe, pero son, digamos que tendencias que también son compartidas en otros países. El subgobernador Guzmán Calafel dio una entrevista, se publicó ayer, donde habla de que ya habría llegado el piso en la baja de las tasas de interés. ¿Tú cómo lo ves como miembro de la Junta? Yo creo que lo que comentamos en el comunicado de hace 2 semanas fue primero destacar que la decisión de agosto se dijo que en esta ocasión se hace un ajuste de 50 puntos base y después de esa reflexión se decía que hacia adelante el espacio con el que cuente la política monetaria va a depender pues de cómo se comportan tanto los factores que inciden sobre la inflación y sus pronósticos y particular la dinámica que la pandemia pueda tener en ello. Y destacaría que cuando tomamos esa decisión no habíamos conocido el dato de inflación que se dio a conocer esta semana y todavía faltan 2 datos adicionales, 2 quincenas adicionales antes de la decisión de septiembre. Si bien los datos de corto plazo no son los que determinan la conducción de la política monetaria, sí van a ser elementos de información importante para ver si algunos de estos choques han comenzado a ceder y si ya empieza a dominar esta tendencia de debilidad por el lado de la demanda, y eso determinará si hay o no espacio y en su momento la Junta lo evaluará hacia finales de septiembre. ¿No vas a fijar una posición como miembro de la Junta? No, yo creo que no es conveniente, necesitamos esperar. Entiéndeme, yo tengo que preguntar. Hay un principio básico en mi vida que yo pregunto lo que quiere y cada quien responde lo que quiere y nos mantenemos tan amigos como siempre. Yo creo que es mejor no adelantar una posible decisión y especialmente en el entorno en el que hemos estado. En los últimos 3 meses la inflación ha subido de manera importante y uno hubiera podido pues no anticiparlo necesariamente porque en el mundo ha dominado el efecto de menor demanda y a la baja en los precios. Y eso pues apunta hacia cierta cautela. Tenemos la tasa en 4.5%. La inflación esperada para 12 meses, según la última encuesta, la mediana está en 3.62. Con eso te da una tasa real de 88 puntos base, que ya es mucho menor a lo que teníamos en los últimos años. Y que ya refleja un poco pues un costo de financiamiento real pues de menos de 100 puntos base, ¿no? Que eso es una explicación suficiente. Querido amigo, faltan menos días. Ya falta menos, y estamos contándolos. Ya. Mira, mientras no hagan paro, es que no tengan que hacer paro como la NBA, o el como mundo el día de puede. hoy, sí. Que creo que es una causa justa y vale la pena, pero. Sí, yo creo que todos podemos tener un poco de paciencia. Sí, por esa causa yo creo que todos debemos tener paciencia. Me están mandando mensajes que si te voy a preguntar, no, de lo que todo mundo, no, ya lo explicaste y no es noticia. Te agradezco muchísimo, querido Alejandro Díaz de León, te mando un abrazo. Un saludo, David, que estés muy bien, buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien.